Buenas tardes. Hoy, como todos saben, vamos a tener una jornada especial, un poco lo que muchas veces hemos compartido con Romina, es que nuestra universidad y toda la educación en general, y todas las instituciones, me animaría a decir, para cumplir con lo que dice nuestra Constitución, deberían tener una concepción intercultural. Eso no significa que en una jornada se logra cuando continuamente hay quienes están aportando la visión de los pueblos originarios, que por otra parte es una visión que nos enriquece y que nos muestra otras concepciones distintas a las hegemónicas. Y para mí es muy importante esta charla, que la va a coordinar Romina Díaz y que tenemos invitados. Romina va a confirmar si la posibilidad de que estén los invitados que hoy habíamos previsto, sobre todo porque Orlando Carriqueo, que es el huarquén, el vocero del Parlamento Mapuche, miembro de la mesa coordinadora, bueno, está en este momento con el problema del Lofken Chemtreu, que bueno, muchos sabrán que está viviendo una situación difícil. Lo mismo, si no está él, vamos a tratar de por lo menos dedicar unos minutos a esa temática que me parece sumamente importante. No sé si pudiste confirmar, Romina, su presencia. Sí, estuve comunicándome hace minutos con Orlando. Me dice que está yéndose al territorio, que están viviendo situaciones límites, bueno, a pesar de que, como efectivamente estuvimos hablando sobre las medidas cautelares que se presentaron y demás, así que bueno, seguramente él no pueda unirse, pero sí contamos con la presencia de Peti Pichiñam, que es autoridad mapuche en la provincia del Neuquén. Ahí le vamos a hacer la presentación formal. Aún sigo admitiendo personas, por eso esperamos que se terminan de unir. Bueno, bienvenida Peti, no sé si está aquí como para que mientras vos admitís personas le damos la palabra a ella. Bueno, listo. Bueno, creo que ahí ya fui admitiendo a todos. No sé si ahí están por acá de extensión, por ahí para ayudarme a ir admitiendo mientras proyecto. Bueno, Mari Mari Compuche, buenas tardes a todos. Mari Mari, Lamien Peti Pichiñam. Bueno, quien nos acompaña y con quien estaremos conversando hoy es autoridad mapuche, Inanlonco, autoridad de la LOF Puelpulli de la ciudad de Neuquén. Integra el Consejo Zonal Trahuanco de la Confederación Mapuche de Neuquén. Es responsable del equipo de salud mapuche La Tugunzungú y es Quimeltuf, educadora mapuche. Mari Mari. Mari Mari Lamien, Mari Mari Compuche, Mulelo Tupachi, Nucham Kawun, Rume, Kme Tripapetat, Fachi Sungu, Fachanto Peomangen. Pelei Lamien. Sigo admitiendo personas. Mientras, por ahí para hacer una introducción sobre lo que estuvimos charlando con Peti, que es algo de lo que ya en los seminarios, sobre todo en el seminario 3, pero también en el seminario 1 estuvimos conversando, es abordar las concepciones, las definiciones sobre genocidio y delitos de lesa humanidad, que son los crímenes que se cometieron contra los pueblos originarios en Argentina y en nuestra región latinoamericana, pero que sin embargo aún no ha habido una declaración judicial, ni ha habido una condena, ni una reparación histórica, ni una indemnización hacia los pueblos, y en particular hacia el pueblo mapuche, que es con
es el pueblo con que convivimos en nuestra región del Comahue, y bueno, creíamos que era importante iniciar con esto. Primero, recalcar que es un genocidio que ocurrió hace 143 años, que es un genocidio reciente, a diferencia por ahí de otros países de Latinoamérica en donde las políticas genocidas o las prácticas genocidas comenzaron hace 500 años, como ser México en adelante. Bueno, acá recopilamos algunas imágenes, una noticia con algunas como políticas estatales de reparación, podría decirse, aunque bueno, esto es muy reciente porque hace muy pocos años se viene luchando por la recuperación, ¿no?, de los restos de nuestras ancestras, de nuestros ancestros que fueron exhibidos por parte de la ciencia, tanto vivos como fallecidos, muertos. Entonces, bueno, en esto la academia es algo que todavía nos debemos como instituciones, una fuerte crítica y reflexión. Después, bueno, si bien estuvimos conversando en los seminarios, no sé si llegamos a ver esto, que a mí me parecía muy importante como colocarlo. Los pueblos originarios en la Constitución Nacional desde el 1853 hasta el año 1994, nuestra Constitución expresamente establecía respecto a los pueblos originarios la palabra indio, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Es decir, que partimos de una base normativa constitucional con racismo explícito. Esto se ve modificado, se ve con la reforma del 94, existe ya digamos, el reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios. Y bueno, por aquí ya nos podría conversar también de la parte cultural netamente. Feley Lamien, bueno, siempre y últimamente estamos como llevando siempre para algunos como algo muy, muy nuevo, digamos, ¿no? Porque recordando de que, como decía Romina, el Estado constituido luego de producir un genocidio a los pueblos indígenas, y en particular al pueblo mapuche, en lo que hoy es la Patagonia, obviamente que la mayoría de la gran población, o sea, de la población argentina, no tiene noción de que, o no tiene idea, digamos, de que nuestro pueblo sufrió un genocidio. Justamente porque, concretamente, para hablar del pueblo mapuche, se habló de campaña al desierto, en el caso de Argentina, y la pacificación de la Araucanía en lo que hoy es Chile, en esta idea de mostrar que, o sea, no había nadie, estaba desierto, por lo tanto había que poblarlo de civilización, bueno, todo lo que podamos decir al respecto, ¿no? Siempre también decimos, hay una frase que generalmente se repite, que la conquista vino con la cruz y la espada. Entonces, por un lado, por otro lado, tampoco hay conciencia, digamos, de todo lo que fue la avanzada sobre nuestros territorios, nuestra gente, las matanzas, la persecución a nuestras autoridades, por ejemplo, como Machi, y cómo luego de culminado el proceso de lo que fue la mal llamada conquista del desierto, concretamente lo que se avanza justamente es con la instalación
escuelas albergue, de instituciones educativas, con la idea concretamente digamos, de producir hacia el interior del pueblo mapuche una colonización religiosa, y justamente ese avance colonizador, no, como decíamos anteriormente, no se produjo hace 200 años, sino que es muy reciente. Yo puedo dar testimonio porque en mi persona, digamos, en mi situación personal, como mujer, y en mi tiempo, digamos, de niñez, fui apropiada por la institución de una escuela religiosa que está instalada justamente en territorio de otra comunidad mapuche. Allí nos llevaron a 3 hermanas de mi familia, justamente con la promesa de que allí íbamos a obtener educación, íbamos a tener vestimenta, íbamos a tener buen alimento, y todo lo que le prometieron a mi madre para poder de alguna manera convencerla que nosotros teníamos que ir a esa institución. Doy ejemplo concreto, bien como testimonio, digamos, real de lo que sucedió, porque en una situación que luego de lo que fue la campaña al desierto, cómo quedaron nuestros mayores dispersos en los peores lugares o en lugares montañosos en ese momento, en la cordillera, refugiados, y en todo lo que hoy la provincia de Río Negro, Chubut, parte de Santa Cruz, el pueblo mapuche quedó refugiado, ¿no? Tratando de sobrevivir en esos lugares hasta que el Estado, en su avance de constitución de las provincias, empieza a vernos de alguna manera, ¿no? A descubrir que ahí estábamos, que ahí estaban nuestros mayores, y empezó también un proceso de cierto reconocimiento de la existencia de indígenas dentro de la provincia, concretamente yo hablo de la provincia de Neuquén, donde, por ejemplo, el Estado neuquino, allá por las décadas del 60, inscribe, digamos, la existencia de una docena y un poquito más de comunidades que ya estaban reconstituidas, ¿no? Y de la cual una de ellas soy originaria yo, soy de ese lugar. Puedo contar también de mi historia, que mi antepasado, de parte de mi padre, mi abuelo, ni siquiera entiendo mi bisabuelo, sino que mi abuelo fue vaquiano del ejército. Y entonces, en esta idea que también pasó mucho, digamos, que en función de un reconocimiento de ese servicio prestado, y así dice la papeleta de la cual hablan nuestros mayores, se le reconocía un espacio en determinada parte de lo que hoy es Neuquén, por el servicio prestado. O sea, luego de haberlo utilizado como vaquiano, luego de haber asesinado, matado a sus mayores, a sus padres, incluso a su familia destruida, se le reconoce ese servicio. Sin embargo, eso también vamos a ver con el tiempo de que el Estado nuevamente lo niega, está dentro de lo que sería la historia oficial, podríamos decir. Sin embargo, sigue habiendo una negación de la existencia del pueblo mapuche, o se profundiza la negación de la existencia del pueblo mapuche en todo lo que hoy es, en todos los lugares donde existimos y seguimos porfiadamente existiendo, ¿no? Entonces, quiero contar esto en el sentido de que yo le conversaba a la Lamien Romy, cómo para nosotros es muy importante que las nuevas generaciones tomen conciencia de lo que fue ayer nomás. Ayer nomás sucedió y se terminó lo que fue la conquista de la mal llamada conquista del desierto, y con la entrega de Sayhueque en lo que hoy es Junín de los Andes. Todo esto podríamos seguir hablando y dando muchos ejemplos de cómo
está en la memoria colectiva, estaba en la memoria colectiva muy fuerte cuando cuando los gobiernos nacionales, junto con España, se organizaban para celebrar los 500 años, los pueblos indígenas, y en particular el pueblo mapuche, nos empezamos a organizar allí donde nos encontrábamos, ya sea en una diáspora, digamos, corrido de un lado para otro, y nuevamente corrido, digamos, desde ese lugar de comunidad en la ruralidad, corrido hacia la urbanidad. Desde ese lugar nos organizamos y empezamos a recurrir a la memoria de nuestros mayores, y de ahí entonces comienza lo que fue para nosotros sumamente importante, un hito en la historia del pueblo mapuche, de este lado y del otro lado de la cordillera, cuando se produjo lo que se llamó el reencuentro del pueblo nación mapuche, y que aquí en Neuquén nos concentramos en la Universidad del Comahue, hicimos una marcha por la avenida Argentina, y fue una renovedad para mucha gente de encontrarse con que de repente ven personas con vestimenta mapuche, con nuestro símbolo que es el Agüenofoye, elaborada en ese marco también para poder visibilizar nuestra existencia al mundo. Cómo fue para mucha gente una gran novedad, como decir, de dónde aparecieron, y la palabra muy fuerte en ese momento, de dónde salen estos indios, ¿no? Entonces, obviamente, poder contar esta parte de la historia, que también se conoce poco, un proceso organizativo descolonizador, como le denominamos, llevó muchos momentos de encuentro, de tragún o parlamentos que se hicieron en todas las provincias, concretamente para cuando se elaboró la Agüenofoye. Fue un proceso sumamente importante, donde no solamente queríamos un símbolo, digamos, de la bandera para identificarnos, no para formar un estado aparte, como luego se nos acusó, sino justamente para reflejar en un símbolo, tomando como ejemplo lo que históricamente se utilizó concretamente en ceremonia, como lo que significa Agüenofoye, que significa la planta, para nosotros muy importante, para la medicina mapuche, para la conexión con las demás vidas, la planta del folle, que se coloca en la punta de la caña y se eleva. Eso es el significado de la Agüenofoye en el sentido que tiene la palabra, pero los colores implican un conocimiento, una historia, un pensamiento único en el mundo, que tiene que ver con la cosmovisión, el conocimiento del pueblo mapuche reflejado en la Agüenofoye. Sin embargo, en ese tiempo, concretamente el gobernador en ese momento, Zapag, salen desde los estados, digamos, a argumentar de que la bandera tenía símbolo nazi, bueno, un montón de cuestiones como para justamente ponernos en contra de la sociedad no mapuche, de que nosotros queríamos hacer un estado aparte, de que nosotros queríamos, digamos, negar el estado argentino, y un montón de mentiras que aún se siguen reproduciendo, ¿no? Y por eso es sumamente importante que jóvenes estudiantes tengan la verdadera historia de cómo ha sido no solamente el proceso del genocidio, sino el proceso post-genocidio, de cómo siempre el pueblo mapuche se reorganizó, se levantó, y tomando nuestros propios conocimientos, nuestras propias normativas, nuestras propias medicinas, nuestra propia forma de entendernos parte de un territorio, no en el sentido de dominación de la propiedad privada y del sentido de apropiarnos de todos los elementos y querer hacer lo que se nos da la gana, sino que nuestros conocimientos nos indican una relación de respeto, de cariño, de amor, y digamos, de considerar que todas las demás vidas
nos contienen y nosotros tenemos que resguardarla para también la proyección de nuestra propia vida. Este conocimiento que fue invisibilizado justamente por, digamos, que nosotros decimos que a pesar de haber sido reconocido constitucionalmente como preexistente, los estados, tanto nacional como provinciales, aún hasta la actualidad, no generan políticas públicas en pos de poner en ejercicio esos reconocimientos constitucionales. Es distinto a lo que pasa en Chile, donde aún recién ahora se quiere reformar la Constitución y está en esa lucha, digamos, en este momento de concretamente de cambiar una Constitución racista, ¿no? que aún perdura. Sin embargo, en Argentina, con tantos derechos reconocidos, pero no solamente en el Estado, sino a nivel internacional, aún seguimos viviendo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una situación de negación permanente, de judicialización, de una idea permanente de negar nuestra existencia histórica en este inmenso territorio que ocupamos o históricamente y que hoy están poblados y que hoy están ocupados, están apropiados por grandes terratenientes, por empresas petroleras, por distintas, digamos, están en distintas manos en este momento, y sin embargo, y no por casualidad, se sigue haciendo campaña en contra, y en ese sentido los medios masivos de comunicación son la herramienta, así como en su momento fue la herramienta, concretamente la educación, por ejemplo, negar el sistema de salud mapuche también ha sido una forma de negarnos como pueblo, negar nuestro propio sistema jurídico, sigue siendo una forma de negar nuestra existencia, nuestra proyección como pueblo mapuche. Esto ha sido una práctica constante, siempre denunciamos que hay una responsabilidad concreta que es del Estado, de los estados nacional y provinciales, para justamente que generen condiciones de ejercicio de la ley. A nosotros permanentemente se nos acusa de estar por fuera de la ley, de estar violentando las leyes. Sin embargo, si se analiza un poquito más profundamente, quienes cumplimos a rajatabla todo lo que nos mandan desde el Estado somos los mapuches. Por ejemplo, cuando nos obligan a inscribirnos con una personería jurídica de simple asociación, las comunidades lo hicieron y se inscribieron como simples asociaciones, digamos, dejando atrás su propia forma de organización, sus propias normas mapuche, su propia lógica de reconocimiento de sus propias autoridades, para justamente tener que el Estado reconozca a la existencia de esa comunidad y pueda generar políticas públicas. Ha sido justamente lo contrario, digamos, ¿no? Se nos exige estar inscriptos en personería jurídica y luego lo único que se nos provee, digamos, son el asistencialismo, teniendo en cuenta que todo lo que corresponde a nuestra entidad como ciudadanos argentinos nos corresponde como todos los ciudadanos, ¿no? La vivienda, la salud, la educación, todos los aspectos que a cualquier ciudadano le corresponde, tenemos el derecho también. Sin embargo, ni siquiera eso se cumple, menos aún el derecho fundamental y tan importante para el pueblo y los pueblos indígenas en general, como es el derecho al territorio. Justamente porque hay intereses creados sobre esos territorios que son los mejores territorios resguardados por nuestro pueblo. En aquel lugar donde hubo una comunidad, existe una comunidad aún, el territorio se conserva, digamos que de alguna manera cuidado, ¿no? Resguardado. Con esos lugares que aún siguen siendo mirados para la explotación turística, para la explotación irracional, ahora con métodos realmente destructivos como es el fracking, ¿no?
con la minería a cielo abierto, con la quema y la tala de árboles supuestamente para llevar el progreso. Entonces, obviamente que nunca se nos ha permitido vivir, volver a vivir como históricamente hemos podido vivir en paz, concretamente. Nosotros luchamos por la paz, luchamos por el bienestar no solamente de nuestro pueblo, sino por el bienestar general en el sentido de que hacemos conciencia también, y para eso generamos condiciones de interrelación, de intercomunicación, de desarrollo de actividades que tienen que ver con involucrar a la sociedad no mapuche, para justamente, digamos, pensando que este Estado debe transformarse de un Estado racista, de un Estado monocultural que aún mantiene muchas prácticas monoculturales, que se tiene que transformar en base a las leyes que nos amparan a todos, tanto argentinos, en general, digamos, nosotros mapuches argentinos, que podamos, pero mapuche como pueblo preexistente, como pueblo, nación mapuche, tenemos derechos reconocidos, derechos particulares reconocidos fundamentalmente en el ejercicio del derecho al territorio, que es la base de nuestro sustento de vida y de proyección, pero también el derecho a la libre determinación, a la autonomía, a decidir cómo vamos a vivir de acuerdo a nuestros principios, nuestros valores, y no en un Estado aparte, sino en el marco del Estado, cómo se va a poner en ejercicio todos estos derechos que aún nos siguen negando y que no nos permiten vivir, no nos permiten proyectarnos, porque permanentemente estamos en un estado de amenaza, amenaza hacia nuestras vidas comunitarias, incluso amenaza a nuestra vida física, digamos. Por eso tenemos que lamentar la muerte de un Lamien, como fue recientemente la muerte, el asesinato del Lamien Nahuel, y de compañeros que empiezan a entender la lógica, digamos, de compartir un territorio basado en principios de la interculturalidad crítica, extendida, una interculturalidad que disputamos, que tiene que estar reconociendo un territorio con conocimiento, un territorio realmente donde nos podamos proyectar en esa interculturalidad de respeto mutuo, de culturas diferentes, con derechos reconocidos diferentes también, diferenciados podríamos decir, y que aún estamos exigiendo al Estado que eso lo haga realidad. Concretamente, por ejemplo, en este momento nuestros hermanos en distintos territorios, hoy Vaca Muerta, lo que se llama Vaca Muerta, ¿no? Cómo se resguardan los intereses de las grandes empresas petroleras en desmedro y en desconocimiento de nuestros hermanos mapuche en Futatrayén, ni que hablar de Quimcheo, donde la situación es terriblemente más complicada, como también estamos viendo, utilizando espacios del Estado como una escuela para desde ahí reprimir al pueblo mapuche. O sea, en ese sentido es que es muy, muy importante que se pueda siempre tener abiertos los ojos, el oído y también el corazón para poder considerar todas las posibilidades de información, que no nos sigan engañando digamos, con informaciones que siguen negando los derechos de los pueblos y nos quieren permanentemente ponernos en contra de la sociedad mapuche. Sin embargo, las organizaciones civiles, las organizaciones del pueblo, permanentemente están acompañando nuestras luchas, y eso es nuestro fuerte también, sabiendo que el pueblo mapuche y el pueblo neuquino, el pueblo argentino, debemos exigir derechos también que nos corresponden a todos, y en eso, de la interrelación, la intercomunicación, generar condiciones de espacio digamos, de formación incluso. Somos parte
como comunicadoras, como educadoras, desde nuestro rol como autoridades, desde las instituciones representativas del pueblo mapuche, permanentemente estamos apostando al diálogo. Sin embargo, está sucediendo lo que está sucediendo en la actualidad, con peligro incluso de muerte de niñas y ancianos en esta situación de represión que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, queríamos como traer esto, digamos, a hablar de la vigencia y la proyección del pueblo mapuche, que tiene que ver con que el pueblo mapuche permanentemente se proyecta y se proyecta junto a la sociedad no mapuche. No podríamos proyectarnos solo. Por eso generamos condiciones de celebraciones importantes para nuestro pueblo, haciendo conciencia, por ejemplo, que el Huiño de Tripanto es una fecha de celebración de este territorio, no solamente del pueblo mapuche, sino que todas las personas que hoy conviven con el pueblo mapuche también tienen el derecho de conocer el conocimiento de este territorio, afianzar su relación de respeto y de consideración de un espacio que nos contiene hoy a Compuche, a todas las personas que convivimos hoy. Por eso abrimos, por ejemplo, la celebración del Huiño Tripanto en cada uno de los territorios desde el año 92. Estos son fotos de la actualidad muy reciente en lo que hoy son territorios comunitarios que hemos podido lograr mediante el diálogo. Obviamente también se ha logrado la posibilidad de hacer esto, siempre tratando de enmarcarnos en los derechos constitucionales, exigir al Estado la necesidad enorme que tenemos cuando somos comunidad, ya sea en la ruralidad o en la urbanidad. Necesitamos territorio para vivir nuestra vida como mapuche. Sin territorio no podemos, no podemos proyectarnos como pueblo mapuche. Por eso es que permanentemente hablamos de proyección. Somos una realidad, somos vigentes y estamos en proyección. Esto también para ir diciendo de que a pesar del genocidio, a pesar de la represión permanente que recibimos como pueblo, nos estamos proyectando en medio de esta negación permanente de políticas, no de reconocimiento, de práctica de esos herramientas jurídicas logradas, sino por el contrario, permanentemente desde los estados se generan estas condiciones de avasallamiento de nuestros derechos. Entonces, también hablamos del idioma. El idioma mapuche que fue negado, que fue prohibido. Estamos generando condiciones de que el Estado debiera, así como somos reconocidos preexistentes, debiera reconocer nuestro idioma como idioma oficial o cooficial junto al castellano que hoy nos obliga a dejar nuestro idioma en la práctica cotidiana, porque si yo voy a un mercado y pido kofke, no me van a entender, porque ha sido prohibido para la sociedad en su conjunto el idioma, y a nosotros, mediante castigo físico, nuestros hermanos mayores han sido obligados a hablar el mapuzungún. Sin embargo, hoy hay jóvenes y niñas que están en un proyecto muy importante de recuperación desde hace bastante tiempo también del idioma del mapuzungún, y lo llevamos a las instituciones, lo proyectamos en las universidades y hacemos distintas actividades de visibilización con nuestros propios recursos, en nuestras propias recursos que son sumamente escasos. Sin embargo, hemos producido muchas cosas en coordinación con organizaciones de derechos humanos, en coordinación con instancias educativas o gremiales, o incluso políticas partidarias, de manera que siempre los pueblos indígenas apostamos al diálogo, porque es nuestra lógica de comunicación en la diversidad.
En ese sentido es que queríamos traer a la memoria también estas cosas que poco se conocen, como fue, por ejemplo, la gran marcha que se hizo, digamos, rememorando el Gran Malón, ¿no? Cuando nuestros mayores fueron a Buenos Aires y fueron devueltos en trenes de carga como animales, cuando fueron a presentarse a Buenos Aires, a decir acá estamos, somos sus pueblos vivos. Se repite en el 2010 esa marcha, y fueron miles de hermanos que se presentaron también en Buenos Aires después de días y días de recorrido por distintas ciudades. Sin La mía está silenciada. ¿De hace rato? No, Bueno, recién. no sé cómo se hizo, pero me está diciendo la máquina que la corte. Así que bien, en ese sentido la mía me parece que hemos cumplido con más o menos con lo acordado. Muchas gracias, por supuesto, por la escucha. Frenchen Mañum, Lamien, Betty. Bueno, quedamos atentes a preguntas, a opiniones, por ahí participar a través del chat o así, encender el micrófono y bueno, conversar. ¿Podrías salir de la pantalla de compartir, Romina? Yo quisiera aclarar que Petty a lo mejor quería agregar algo más y por el tema del corte del audio quedó con algo para decir. La verdad que su exposición fue excelente. No, entiendo que también mediante el diálogo, la posibilidad de intercambio, podamos seguir conversando, ¿no? Hay mucho para contar, hay mucho para rememorar, cosas que no se pueden difundir permanentemente, por eso también agradecemos a la cátedra, a profesores que como ustedes pueden abrir el espacio educativo para que nosotros podamos también de alguna manera llegar con nuestra voz, ¿no? Así que en ese sentido un agradecimiento muy grande y sobre todo en este contexto, ¿no? De tanta violencia que estamos viviendo. Romina ya pidió, y también Petty, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo reitero lo que dijo Romina, porque bueno, me parece que es muy interesante todo lo que se dijo y es una oportunidad para charlar dudas y para conocer más sobre una cultura que tiene mucho para enseñarnos y que la verdad que es una oportunidad que no tenemos todos los días, aunque siempre la tenemos a Romina cerca. Hola, buenas tardes. Muy interesante la charla, me pareció muy buena. También me llenó varios aspectos que no sabía. Por ejemplo, yo hace poco estoy viviendo en Roca y es muy loco como el Estado, si bien les da en algunos aspectos la posibilidad de desplayarse a los pueblos mapuches, en otros aspectos sigue estando el nombre General Roca en esta ciudad, por ejemplo, y en tantas otras, y cómo se sigue sosteniendo eso, que fue un genocidio. Es así, realmente, ¿no? Como creo que hace muy poco que también nosotras y nosotros como desde el pueblo mapuche, digamos,
porque ha sido mucho el trabajo, mucha la tarea, sigue siendo mucha la tarea para sostener de alguna manera nuestra existencia en vida comunitaria, en medio de la ciudad, pero también en medio de la ruralidad, con la situación de empobrecimiento. No, nuestro pueblo nunca fue pobre, porque tenía todos los elementos para poder vivir bien, vivir en armonía, vivir en equilibrio, vivir la vida bien. Se nos fueron amontonando a distintos lugares donde nuestro sistema económico ha cambiado rotundamente. Por ejemplo, si en la actualidad se reivindica la crianza de chivos, y fundamentalmente chivos, porque son los que más soportan esos espacios de tanta escasez de pasto, y no voy a hablar de inhóspito, porque sería ir en contra de nuestro propio pensamiento respecto a los territorios. Cada uno de los territorios tiene su negüen, decimos. Sin embargo, nuestro pueblo, que se organizó siempre cerca de las fuentes de agua, se organizó siempre cerca de los ríos, esos lugares que hoy están en disputas fundamentalmente, ¿no? Desde esos lugares empezamos a reflotar, a organizarnos y a cambiar rotundamente nuestra forma de vida a una situación de pobreza, digamos, económica. Sin embargo, quiero reivindicar esto, es que a pesar de que se nos estaba prohibiendo en las instituciones escolares, por ejemplo, ¿no? Se nos estaba prohibiendo el idioma, nuestros mayores supieron hacer estrategia de supervivencia, no solamente en lo económico, sino en el conocimiento, en la proyección del conocimiento, de tal manera que yo hoy puedo estar hablando el idioma, nuestro idioma, el Mapudungun, a pesar de que hubo un lavado muy fuerte de cabeza, digo yo siempre, y donde en la escuela nos prohibieron el idioma, nosotros volvíamos a nuestros hogares y ahí nos empapábamos todo el tiempo de lo que es el conocimiento mapuche, celebraciones propias, las llamadas rogativas, bueno, todos conceptos ajenos, ¿no? Pero que remiten a nuestra propia forma de conexión espiritual, ¿no? Con el territorio. Todo eso nuestros mayores lo supieron transmitir de alguna manera, ¿no? Y entonces, obviamente, que también nos dimos cuenta el dolor, el profundo dolor que encontramos nuestros mayores cuando nosotros como jóvenes, mujeres, hombres, que empezamos a recorrer esos lugares que no conocíamos, porque yo vivía en un lugar, en una comunidad muy cerca del volcán Lanín, no tenía ni idea ni formación, digamos, en mi realidad, que había gente en la parte norte de la provincia, que había gente en otra parte, no teníamos idea. Entonces empezamos a recorrer los territorios y desde esos lugares los abuelos, las abuelas, nos recibían así como despertando todo su conocimiento, porque nosotros volvíamos a decir Mari Mari, ¿no? Volvíamos a saludarlos en nuestro idioma, y en ese proceso es que recuperamos mucho el Mapudungun y recuperamos conocimientos. Esos conocimientos que hoy ponemos también al servicio, como decía la profe, un conocimiento que no solamente debe servir al pueblo mapuche, es necesario tomar conciencia también de esto, ¿no? Cómo le prohíben a la sociedad en su conjunto el derecho al acceso a ese conocimiento. Es así, y obviamente reivindicar a genocidas como Roca y todos los otros nombres que están llenos en lo que hoy es la Patagonia, pero también la toponimia habla de la existencia del pueblo mapuche, ¿no? Neuquén, Chalcó, cuántos nombres mapuche que también pasan invisibilizados, porque cuando dicen que acá no había mapuche, sin embargo encontramos en la provincia de Buenos Aires un montón de nombres mapuche. Desde allí fueron corridos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros mayores,
y ahora estamos siendo corridos de estos otros espacios a los que fuimos corridos en su momento. Agustín, no sé si querías conversar, también te tengo ahí con la mano. No sé, ¿querés aportar algo? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, gracias a las compañeras, a las profesoras y a vos, Peti. Y más o menos, siguiendo con lo que habías dicho, era como si nos querías explicar los diferentes espacios que están teniendo en Neuquén, en Río Negro, las diferentes formas de poder acompañar a las comunidades o a estos espacios, tanto como el turismo, como la ganadería, como para más o menos sería eso, como para compartir esos espacios, porque muchas veces no se tienen en cuenta y hay nos hemos dado cuenta incluso con gente muy cercana en nuestros viajes en verano de estos espacios de participación que incluso no se nombran. A ver si entiendo la pregunta. Ayúdame, Romy, si me parece que estás hablando de espacios comunitarios. Sí, de los espacios comunitarios, de los hospedajes, de los espacios de cultura, tanto no solo como turismo, sino como los lugares de información de Neuquén, de Río Negro, de otras provincias, ¿no? Que muy poco se sabe sobre el tema. Sí, sí, en realidad en cada una de las provincias el pueblo mapuche está organizado, concretamente, digamos, hay dos organizaciones bien fuertes, lo que sería Río Negro y Neuquén. En Río Negro está el Parlamento Mapuche, la verdad es que qué pena que no pudo estar en la mía, obviamente que él tiene una gran responsabilidad, pero nos íbamos a complementar muy bien en ese sentido de poder contar más realidad de lo que es Río Negro. No difiere mucho de lo que es Neuquén, tiene mucho más cantidad de comunidades, están como mucho más dispersos también. En Neuquén, nuestra realidad es que estamos, como podríamos decir, en las cuatro partes de la provincia de Neuquén. Tenemos la Confederación Mapuche de Neuquén en un parlamento, allá por el 2006, si no recuerdo mal, se decidió, digamos, retomar nuestra forma propia de organización territorial, y por eso hoy vamos a encontrar lo que se llaman consejos zonales, ¿no? Consejo zonal Pehuenche, que está todo alrededor de Aluminé. Ustedes saben que ahí alrededor de Aluminé, o sea, hay varias comunidades, alrededor de 10 comunidades, pero que también ahí es una zona muy turística, ¿no? Con Aluminé y Villa Pehuenia, por ejemplo, donde hace poco también salió algo de noticias sobre el tema de ahí de lo que se le exige al Estado municipal de consultar, no se le exige consultar al pueblo mapuche, a las comunidades mapuche de ahí, por cualquier proyecto que les afecte a las comunidades, por un juicio que se hizo, porque la instalación tanto de esos pueblos, ¿no?, en la cordillera, fueron instalados sobre territorio mapuche. Incluso hay cementerio en el medio de Villa La Angostura, por ejemplo, el cementerio está ahí en el medio de la ciudad, el cementerio antiguo del pueblo mapuche ahí, del Lof Paichila Entreao, ¿no? O sea, son lugares, digamos, donde la disputa es por la tierra en el sentido de la explotación turística, ¿no? Ahí nuestros hermanos también se organizan y obviamente también para su propia vida económica generan condiciones de espacio para recibir a turistas, ofreciendo, digamos, cuestiones más culturales, ¿no? Así lo hacen en distintos lugares. Hay experiencias interesantes en ese sentido.
lo que obviamente está en total desventaja, ¿no? Con grandes empresarios turísticos, tenemos que decir eso también. O sea, mientras nuestros hermanos puedan tener un fogón para poder recibir no sé, un espacio abierto para poder, los grandes empresarios quieren instalar hoteles y centros turísticos de explotación irracional del bosque, no sé, produciendo daños en el bosque a través de la nieve, de la explotación de la nieve. Bueno, todo esto podríamos analizarlo nosotros. O sea, todo lleva a permanentemente a analizar qué es realmente lo que es en favor de la sociedad en su conjunto y qué es lo que realmente favorece a unos pocos, ¿no? En este sentido, el pueblo mapuche ha sido siempre, como decía antes, generador de condiciones de diálogo. Por ejemplo, existen en Neuquén y también con parte de las comunidades de Río Negro el comanejo. El comanejo es una instancia justamente de acuerdos institucionales entre parques nacionales y la institucionalidad del pueblo mapuche, tanto de Río Negro como de Neuquén, para el manejo de espacios de territorio que justamente quedó en manos de parques nacionales, teniendo en cuenta, y si pueden estudiar un poco, quién fue Perito Moreno, ¿no? Hablando al principio cuando decía Romy de la apropiación también de nuestros lamien y que fueron apropiados por la ciencia, como se dice, y fueron expuestos en... Y ahí está Moreno, Perito Moreno, ¿no? En ese sentido, hay muchos espacios donde se puede decir, mira, se puede recomendar que se vaya a ciertos lugares, pero también hay mucha instancia de intercambio. En estos tiempos de la virtualidad hemos producido muchos seminarios, congresos, hemos sido parte del congreso, hemos sido parte de mucha, la posibilidad de poder estar siendo parte de instancias educativas y de difusión, ¿no? Instancias que tienen que ver con mostrar un pueblo vivo, un pueblo con intenciones de proyectarse y de poder lograr algún momento en adelante una convivencia en la interculturalidad, como decía antes. Buenísimo, ahí, bueno, para Agus que preguntaba, en Villa Langostura encontramos al LOF Paichilán Triao y hay otras comunidades que también prestan turismo, bueno, con los recursos que poseen, ¿no? Enfrentándose a estas grandes empresas turísticas, está Rucachoró y bueno, en Pegüeña el Catalán, el Paseo Puel. Y bueno, acá hay una pregunta de Camila que dice, tengo el micrófono lesionado. Romina, para Sí. ir en orden, Lidia estaba preguntando antes. Sí, Tiene la mano levantada y ahora hay otra mano levantada. Guarda el orden para después lees lo de Camila. Disculpas, Lidia. Hola, buenas tardes a todos y a Peti Pichiñán. Muy buenas tardes. Yo quería, perdón, ¿me escuchan bien? Yo sí. Sí, bueno, yo quería agradecerle que compartiera sus experiencias de vida desde la comunidad mapuche, ¿sí? Quería contarle también que yo soy chilena y me crié del otro lado de la cordillera en una zona donde el pueblo mapuche existe. Yo tuve mucho contacto con personas del pueblo mapuche desde niña, asistí al colegio, tuve compañeras que eran mapuche. Y con respecto a eso, yo quiero hacerle una pregunta. Yo conozco bastante o sea, varias palabras del lenguaje mapuche, no digo que lo hablo, pero entiendo algunas. Conozco de la cosmovisión, sé de las celebraciones que tienen, de hecho he participado en algunas. Me interesaría saber, yo he conversado con personas aquí en Argentina y me he encontrado con que hay algunas personas que opinan que el pueblo mapuche en Argentina no tiene ningún derecho
porque no son pueblos que son originarios de la zona argentina, que en realidad vienen de Chile, provienen de allá. Ahora, yo tengo mi respuesta al respecto, ¿no? Pero me interesaría mucho conocer cuál es su opinión de cuando yo quiera responderle a esas personas, porque yo no participo de ese pensamiento, ¿qué debería decirles? Tomando sus propias palabras, para una persona que es integrante de la comunidad mapuche. Me gustaría saber cuál es su opinión, cómo le contestaría usted a esas personas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que sacar es la venda de los ojos a mucha gente en el sentido de, digamos, de justamente invitamos a también hacer un proceso de descolonización, porque a todos nos formaron con la misma historia. Imagínense que yo viviendo en una comunidad, yo fui a la escuela de mi comunidad, allá en la ruralidad, la comunidad se llama Chuquilihuín, muy cerca de la frontera. Yo, para representar a los indígenas, ¿qué hacíamos nosotros? La maestra nos hacía poner el gorrito colla. Entonces, para hablar de los indígenas, hablábamos de los colla, pero lo único que conocíamos de los colla era la gorrita que se la ponían así y que a nosotros nos vestían como colla para poder representar en un momento a la población indígena. Pero lo estábamos haciendo nosotros mapuche, ¿no? Cuando seguimos el proceso educativo, nos encontramos permanentemente en la gran sorpresa de hablar del pasado, que comían, que vestían, que vivían, que vinieron de Chile, que son araucanos, y todas estas palabras, ¿no? Y cuando nosotros en nuestra propia familia sabíamos la historia de, por ejemplo, de que mi abuelo fue vaquiano, pero que sus antepasados vivieron lo que hoy se llama Azul en la provincia de Buenos Aires, mi mamá había sido, sus padres, sus familiares fueron corridos de lo que hoy es Chile, y entonces se juntaron porque a mi papá le entregan tierra en lo que hoy es Malleo, a mi mamá la crían ahí muy cerquita y entonces después se encuentran. Esa historia que nosotros teníamos familiar se contradecía totalmente con lo que nos estaban enseñando en las escuelas. Y en una situación que nos habían impuesto también de avergonzarnos en nuestro propio ser, hasta que llegó el momento en que nosotros nos empezamos a organizar como jóvenes y a animarnos a decir, a ver, paren, están hablando de nosotros, yo estoy acá. Y lo siguen haciendo nuestros niñeces, les sigue pasando en las escuelas. Esto de tener que decir, yo soy mapuche. No hablen del pasado, porque mi abuelo está vivo, le dijo una nena a una docente hace pocos días. Entonces, obviamente poder decir que hubo una historia oficial muy bien elaborada para poder justificar el genocidio. Por eso es que hay un desconocimiento del genocidio, no se habla de que hubo un genocidio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del último genocidio que se vivió en la Argentina, entonces también empezamos a decir los pueblos indígenas vivimos un genocidio perpetrado por los estados, por el Estado argentino, concretamente el Estado chileno, y ahí entonces la historia oficial tenía que argumentar toda esta historia falaz, ¿no? Que nada tiene que ver con la verdadera historia. Por eso es tan importante la memoria colectiva, la memoria de nuestros mayores, las cuales también hoy profesionales como Walter del Río, como Diana Lenton, han hecho un trabajo sumamente interesante y ellos no están buscando la información, digamos, como hicieron otros historiadores, digamos, respondiendo a intereses, sino justamente respondiendo a la verdadera historia, de manera que nos pueden traer ahora no solamente la memoria colectiva, oral,
sino la memoria o la historia real de lo que se sigue profundizando en la actualidad y con cuántas cosas más que se van a ir descubriendo. La apropiación de niñez que ha sido, que lo cuenta muy bien, ¿no? Creo que es Bayer en su historia, y que nosotros podemos dar cuenta de eso. Por eso digo yo que eso no pasó hace 400 años, por eso lo podemos contar también. Cómo yo, analizando después, reencontrándome con mis hermanos y analizando, realmente siempre para nosotros es algo de recordar parte de nuestro proceso organizativo, cuando nos encontramos y pensamos de encontrarnos el otro fin de semana y decíamos, si Dios quiere, nos encontraremos el otro fin de semana. Producto del proceso organizativo, de poder analizar realmente nuestro conocimiento, descolonizar nuestro propio conocimiento, llegamos a la conclusión de que para el pueblo mapuche no existe Dios, que Dios, la idea de Dios fue impuesta justamente con como decía antes, con la cruz y la espada, a creer y a transformar nuestra cabeza, digamos, a sacarnos, o sea, con la idea de la civilización y la barbarie, si lo recuerdan. Entonces, en ese sentido es que más todavía mis hermanos mayores pueden dar cuenta de la situación, de cómo, ¿para qué nos llevaron? Si en mi comunidad había una escuela primaria, ¿para qué nos llevan a un internado? Si no es para justamente apropiarse de nosotros, transformar nuestro pensamiento y que nosotros seamos los propios colonizadores, evangelizadores de nuestros propios hermanos, porque así lo hicimos. Yo después volvía con una estampita, volvía con una virgen recontenta, instalamos una virgen en un rincón donde ya nos habían metido la idea de que estaba el diablo, toda esta cuestión, ¿no? La idea de que hay que poner, todo eso lo hicimos, lo hice yo en mi adolescencia, en mi primera adolescencia, como herramienta evangelizadora. Entonces, ¿cómo no dar cuenta de lo que nos ha ocurrido personalmente para que se empiece a pensar en lo que ha sido el genocidio y lo que sigue produciéndose en cuanto se sigue profundizando la negación, la información totalmente preparada para seguir negando la existencia del pueblo mapuche en lo que hoy es la Argentina o la Patagonia, ¿no? Para desestimar nuestros derechos que son constitucionales. Entonces, en ese sentido es que, y no para vanagloriarme o hablar de mí, sino que lo que yo cuento se repite en miles de mis hermanas y hermanos que fueron a parar a centros de educación, digamos, por ejemplo, Seferino Namuncurá. No sé si alguien conoce realmente la historia de Seferino Namuncurá, un niño apropiado que fue a morir a Europa, y la historia dice que se murió de tuberculosis, y una enfermedad ajena para nuestro pueblo, y obviamente sacarte de la familia, ¿qué te produce? De tu entorno, ¿qué te produce? ¿No? Sin embargo... Tristeza, depresión y baja de las defensas, digamos. Obviamente. El sistema inmune, totalmente. Sí. Le agradezco su respuesta. Me ha encantado poder escucharla hablar de su pueblo y me dejó reflexionando algo que dijo acerca de la conquista del desierto, o la campaña del desierto, perdón. Claro, cuando nosotros estudiamos eso decimos desierto, no había nada, no había nadie. Y eso no es cierto, porque no hubo modo de que pudieran haber matado a tanta gente si no había nadie. ¿Cómo fue posible eso? Sí. Totalmente. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, la Cami, que también es estudiante adscripta, pregunta, ¿cómo toman las decisiones dentro de las comunidades? Ya, bien. Bueno,
en todas las comunidades se ejerce una cierta autonomía. Eso quiere decir que en los espacios territoriales donde hay una comunidad, hay autoridades. Obviamente que esas autoridades están inscriptas en personería jurídica, pero no están reconocidas como nosotros quisiéramos, realmente en igualdad de condiciones. Por ejemplo, que por ejemplo, en una comisión de fomento rural, como algo chico, se reconoce la autoridad y es una autoridad de Estado, ¿no? En cambio, al lonco permanentemente se los menosprecia, digamos, en su rol de autoridad frente a otras autoridades que nosotros decimos autoridades Winca, ¿no? En ese sentido, cada una de las comunidades tiene entonces sus autoridades que para ser inscriptos tienen que conformarse en una comisión directiva. Entonces, también nosotros fuimos transformando esta dominación a través de las personerías jurídicas y fuimos de alguna manera, digamos, retomando los nombres propios de nuestras autoridades. Por ejemplo, en las primeras personerías jurídicas que se entregaron a las comunidades, decía cacique tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, comunidad indígena Guala Pereira, paraje Chuquilihuín, cacique Guala. Y en ese momento lo nombra el gobernador de la provincia, que fue Zapag, ¿no? Eso fue cambiándose con el tiempo, obviamente con el proceso organizativo del pueblo mapuche a través de la Confederación, y se logra retomar el nombre propio, que es lonco. No es lo mismo un cacique que un lonco, ¿no? Pero también fuimos cambiando la participación en el sentido de que el Estado reconocía autoridades varones. Los loncos eran todos varones. El proceso organizativo nos permitió ir revisando también todo eso, y ahora existen mujeres lonco, mujeres autoridades. Yo soy Inan lonco en mi comunidad. Entonces, en ese sentido, por eso digo que ha sido bastante fuerte y permanentemente el acecho, la intromisión del Estado para romper con esa unidad como pueblo, para romper con la organización interna de cada una de las comunidades, tomando a nuestros hermanos como punteros políticos. O sea, eso es permanente nomás, permanentemente se da esa situación. Sin embargo, dentro de las comunidades se hacen respetar ante la provincia en el reconocimiento constitucional que nos ampara, y lo que sí falta es un avance en reconocer esas autoridades como autoridades realmente, y que no anden a dedo para ir a hacer una gestión por su comunidad, como lo que ocurre. Si no tienen un vehículo propio, el Estado no le provee los recursos necesarios como le provee, por ejemplo, a un municipio, a una asociación de fomento rural. Y digo, en ese sentido también es que nosotros decimos permanentemente de que al Estado le falta cumplir con las leyes que nos favorecen, ¿no? Una de las cosas que podría avanzar es justamente en tener, hay un convenio que nunca se cumplió, un convenio entre el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y la provincia de Neuquén, por ejemplo, no sé si en la provincia de Río Negro existe, un convenio donde obliga al Estado provincial a reconocer digamos, la existencia de las comunidades en su autoidentificación, pero también tiene que tener un registro propio para comunidades, porque en este momento estamos metidos en registros de como cualquier asociación, aunque nosotros hayamos transformado el estatuto de un estatuto de simple asociación. En muchas comunidades hoy tenemos el estatuto que llamamos autónomo, donde de alguna manera reflejamos nuestra propia forma de organización, nuestra propia normativa, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a poner en marcha el sistema educativo propio, cómo vamos a poner en marcha la salud. Todo esto está dicho en nuestros estatutos autónomos, que hay algunos, y por lo menos 6 en la provincia denunció y se hizo, digamos, se le negó a esas comunidades tener su estatuto autónomo, con la lógica de que si no tenían el estatuto
provincial no le iba a llegar el asistencialismo. Imagínense tal grado de determinación que se quiere tener, ¿no?, hacia el interior de las comunidades. Pero sí podemos decir que existe cierta autonomía en cada uno de los espacios comunitarios y de las comunidades constituidas. Bueno, y ahí Lucas también está levantando la mano. Romina, ¿me permitís hablar 2 minutitos antes que Lucas? Es simplemente para aclarar algo que decía Petty. Petty hablaba de la ley 23.302, que es la ley que ordena la creación del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el reconocimiento de las comunidades indígenas. Y también esa ley habla del reconocimiento de la posesión y la propiedad indígena, y dice que deberían entregarle las tierras fiscales aptas y suficientes. Como bien dijo Petty, eso no se cumple, lamentablemente. Después la ley de emergencia 26.160 volvió a ratificar esto mismo, y ordena un relevamiento jurídico, técnico, que tampoco se inició, pero tampoco se concluyó en ninguna provincia del país. Que esto en el caso de La Cajona se menciona, que ustedes lo deben haber leído y si no lo leeremos en algún momento, y que son, digo La Cajona porque es uno de los pocos casos argentinos, que es un caso de Salta que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero es que el mismo problema, origen de todos los conflictos. Si el Estado está en incumplimiento, incluso hasta pierde autoridad jurídica y moral para después ordenar un desalojo, que es un tema que a mí me gustaría que en honor, aunque no esté Orlando Carriqueo sobre el final, podamos dejar unos minutos para hablar, para dialogar de ese caso, y por supuesto que también Petty nos aporte su visión, porque en Neuquén deben haber sufrido situaciones similares. No, han sufrido. Simplemente quería aclarar las leyes, que son las mismas que rigen, son leyes nacionales, rigen a todas las jurisdicciones, rigen en Río Negro y sí rigen en Neuquén, y sin embargo el incumplimiento es sistemático en todos los gobiernos provinciales. Hasta ahí, Romina, te dejo que sigas coordinando. Sí, no sé, Lucas, si querés. Te veo con la mano levantada, por eso. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, bien. No te veo nomás. No, tengo mala conexión, así que prefiero Bueno. tener solo el micrófono. Se me es muy difícil encontrar textos sobre la historia mapuche. ¿Usted podría, por favor, indicarme algún autor u autora, por favor? Sí, yo hablaba de Walter del Río, Diana Lenton, bueno, hay varios, y después podríamos también, si quieren, ahí con Romina, la profesora, hay mucho material, hay videos que explican, por ejemplo, cómo se organiza el pueblo mapuche en Neuquén, hay unos mapas que se hicieron también, mapas propios, digamos, que nosotros pudimos un poco... refutando la forma de representarnos desde el Estado, nosotros hicimos otro, donde están ubicadas las comunidades. Todo ese material podríamos poder compartirlo también con ustedes. Hay videos hechos con nuestros propios aportes, hechos por el RTN, que están muy buenos, donde van a poder encontrar bastante información, no solamente desde la cosmovisión mapuche, sino en la parte también de cómo estamos organizados las comunidades, ¿no? Entonces, también, digamos,
podríamos mandar estos referencias de autores muy recientes, ¿no? que siguen trabajando igual. También ahí ustedes tienen a Juan Manuel Salgado como que ha sido decano, ¿no? Y que en este momento está acompañando a las comunidades que están siendo judicializadas. Digamos, un abogado muy comprometido con la causa del pueblo mapuche y que ha sido, digamos, defensor mucho tiempo de las comunidades del pueblo mapuche en Neuquén, y gracias a su trabajo incansable, ¿no? Y muy de entrega total, se ha logrado jurisprudencias importantísimas que él mismo dice muchas veces que nosotros no la utilizamos bien, ¿no? Pero que esas podrían también ser compartidas con ustedes. Sí, podría agregar Adrián Moyano también en la Adrián, zona. sí, sí. Muchísimas gracias, tomé nota. La verdad, muy agradecido por todo este material que me han indicado. Y nada, muchísimas gracias. Yo la verdad que me interesa mucho la historia mapuche, sobre todo por, no sé cómo decirlo, pero esa gran figura, ese gran guerrero, el Estrarú, es muy atrayente para los que nos gusta lo épico y nada, corresponde a una parte de la historia de América que hay que reivindicar. Muchas gracias por este espacio. Buenísimo. Bueno, mira, este por ejemplo es un libro, bueno, acá lo tenemos en papel, pero seguro se encuentra en forma digital, igual que el de la historia de la crueldad argentina, de Diana Lenton y otros autores, donde Osvaldo Bayer fue el coordinador. Bueno, hay un montón de materiales en ese sentido que para no seguir leyendo a, ¿cómo se llama? A un historiador antimapuche, ¿no? Que ustedes deben conocer. Se me ocurre, Lucas, sobre el Efraru, Guacolda y otros guerreros. Pedro Cayuqueo, que estuvo en su momento en FADEX, en la Universidad del Comahue. Podrías buscar historia secreta mapuche, si no me equivoco. Sí. También Ernesto Macés sobre la cuestión indígena, así se llama el libro. Esta historia que comentaba Peti sobre cómo los niños, porque después del genocidio se trasladó o se intentó hacer un traslado forzoso y se disgregó a toda la familia. Y muchos niños se enviaron, niñas, a Buenos Aires, donde ya fuera de su seno familiar, se los entregaba a las familias bien de Buenos Aires. Fue tan escandaloso el hecho que nadie diría que un Mitre podría ser alguien simpatizante de la causa indígena, y sin embargo Mitre, fines del siglo XIX, ante esa situación que realmente llamaba la atención en Buenos Aires, distribuyendo niños entre las familias bien, él ya habla de crimen contra la humanidad. Me acuerdo que en una charla, también creo que vos, Romina, lo nombraste, que se publicaban en el diario La Nación y otros diarios, cómo se distribuían estas familias. Bueno, esta investigación sobre personas la tiene realizada Enrique Macés, que es un historiador también de nuestra universidad. También hay una exposición de fotografía, ¿no? De lo que han podido hacer el grupo Guía y otra gente, ¿no? del museo, que está muy interesante, ¿no? Que recuerdo que nosotros hicimos una exposición con esas fotografías en Ciencia de la Educación, y algunos de nuestros jóvenes se decían, mira, este podría ser yo,
¿no? En esa fotografía de cómo aparecen los niños, como en la primera foto que mostramos nosotras, los niños así con uniforme, peladitos, ¿no? Todo ya, bueno, eso es lo que nos hacían en las escuelas albergue, ¿no? O sea, no solamente se apropian o sea, se apropian de tu ser en forma general. Entonces, yo recuerdo que a mí me cortaron el pelo así, yo tenía una trenza larga y me la cortan hasta casi la nuca, y para mí fue el dolor más grande que tuve, ¿no? En ese momento. Pero cosas, esas eran muy, muy mínimas de acuerdo a lo que sufrieron los primeros niños y niñas apropiados, mujeres, ¿no? Y todo lo que fue. Y nadie tiene conciencia, digamos, que aquí nomás, ahí está, ahora no recuerdo la localidad, pero que hubo un campo de concentración, ¿no? Creo que es General Conesa, puede ser, o Valcheta, uno de los dos. Valcheta creo que es. En realidad, bueno, en algunos de estos libros, por ejemplo, Pilar Pérez también hace el comentario y cuenta que en realidad es un campo de concentración. Nosotros creemos que los campos de concentración es una idea de ahora, no, es una idea que ya la habían aplicado en ese momento, ¿no? Con todo lo que hoy entendemos que es campo de concentración. Y esto que señalaba Petty de cómo pasan de un grupo familiar, de una cultura, la cultura indígena, a otra cultura, esa es una prueba de genocidio. ¿O no dice el Estatuto de Roma que eso es genocidio? Entonces, esas pruebas están. Estas pruebas de los asesinatos están, las pruebas del traslado forzoso de la población está, que es otra forma de probar el crimen atroz que se cometió en el siglo XIX. Me parece que todas estas pruebas y este grupo de antropólogos e historiadores que han venido dando pruebas concretas, porque ellos ponen en sus libros fotos y copias de la documentación, digamos, ustedes lo van a poder leer a esa documentación. Me parece que es súper útil y que yo creo que si en algún momento si presentara una declaración para que se dicte que hubo un genocidio, no sé cómo van a poder refutarla. La verdad que no sé, no me imagino cómo. Creo que van a buscar cuestiones procesales, de prescriptibilidad, de que ya... Pero en el tema de fondo, creo que todo este grupo de historiadores, de antropólogos, han demostrado cabalmente esto. No sé si hay otra pregunta, si no, me gustaría que nos demos un tiempito para reflexionar lo que pasa en el loft Quenquentreu. No hay preguntas, así que sí, podríamos avanzar en eso. Yo voy a comentar lo que sé lo sé por Orlando Carriqueo, que es miembro de la mesa coordinadora del Parlamento Mapuche, sí reconocido por un decreto ley, y él lo que me contó, pero me gustaría que Petty también me auxilie, y también Romina, que seguramente tienen cosas para aportar. En realidad hay una disputa que se daba con alguien de apellido Rolando Roc. Por eso la causa se caratula Rocco Rolando contra el Lof Quenquentreu sobre usurpación. Esta persona presenta una usurpación porque dice que es el titular de la tierra. Orlando Carriqueo pone en dudas de esa titularidad, es decir, entiende que no está demostrado y que se trata de una tierra fiscal. Pero más allá de la titularidad o no, es un terreno que es parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas. Eso está absolutamente demostrado. Y, por supuesto, que
esto que señalaba Petty, de los incumplimientos por parte del Estado, de la ley 23.302, de la más cercana 26.160, hacen que no se cumpla con esto y favorecen todo este tipo de conflictos. Porque si ya estuviera reconocida todas las comunidades mapuche y si ya les hubieran entregado las tierras que debían entregarle a los pueblos mapuche, este conflicto no estaría. El conflicto está derivado de los incumplimientos del Estado. Y aclarado esto, había un diálogo, pero que en un momento dado, imprevistamente ingresan un grupo de encapuchados y no es que ingresan, no es que se vio, comenzó el rumor de que había un grupo de encapuchados e ingresa la policía, que tengo entendido que, pero esto no puedo dar seguridad, tengo entendido que iba sin orden judicial incluso. Ingresa, maltrata, ustedes habrán leído el caso de ese niño de 8 años que comenta cómo fue tratado, que lo tiraron al piso, que le pusieron el revólver, el arma que usa la policía, encima, digamos. Estamos hablando del trato hacia un niño de 8 años. Romina Jones, creo que es el nombre, que también hay un video que ustedes lo pueden ver en página 12, también comenta toda la situación sufrida, cómo fueron golpeados. Primera pregunta desde el punto de vista estrictamente legal. ¿Puede el Estado, está habilitado a las fuerzas de seguridad? ¿Alguien autorizó? Primero un ingreso sobre un territorio que estaba en disputa, pero en una mesa de diálogo que se estaba llevando adelante. ¿Podría haber ingresado sin orden judicial? ¿Puede ingresar y golpear? ¿Está autorizada para golpear la policía? ¿O está autorizada? ¿O el fin de que exista la policía es cuidar a las personas? Digo, lo que dice la ley es que el fin es cuidar a las personas, no golpearlas. ¿Es posible que después de que hayamos firmado la Convención sobre Derechos del Niño se adopte esa actitud con un niño? Pero aún más grave que todo esto, el juez ordena que nadie más puede ingresar, rodea a la policía todo el lugar y que nadie le puede llevar asistencia de ningún tipo, así no puede ingresar alimentos, no puede ingresar abrigos, etc. Entonces la APDH de Bariloche, junto con Orlando Carriqueo, solicitan ante el juez que se organice, que admita el ingreso de una comisión humanitaria para ingresar al lugar y para ver cómo estaban los habitantes. Obviamente se ve, se revé, lo cierto es que finalmente se admite el ingreso de esa comisión. Esa comisión después constata, y así deja claro ante el juez, que hay necesidad de alimentos y que además no solo que hay necesidad de alimentos, sino que no tienen abrigos y las temperaturas son muy, muy bajas en este momento. ¿Qué hace el juez? Hasta el momento viene rechazando la posibilidad de levantar la medida que él ordenó o que, digamos, se adoptó de no permitir el ingreso de alimentos. Pregunta a estudiantes de Derecho. ¿Qué pasa si llega a existir un problema de salud, por ejemplo, en el caso de un niño que no continúa soportando esas temperaturas? Ustedes saben que cuando se pasa frío, el tener una buena cantidad de alimentos, eso ayuda, pero si no hay suficientes alimentos, agrava la situación. ¿Qué pasa si hubiese un inconveniente que nadie desea que exista? Pero ¿qué pasa?
¿Puede un juez poner en riesgo la vida de todas esas personas? Y comento más, muchas organizaciones sociales, etcétera, solidariamente intentaban acercar cosas, también quedaron cercadas o sufriendo las mismas amenazas por parte de las fuerzas de seguridad. Ante esa situación, bueno, distintas organizaciones de todo el país y de toda la provincia de derechos humanos vienen presentando amicus curiae para decir esto no respeta los mínimos criterios legales, ¿no? Lo que decía Petty antes, hay un incumplimiento sistemático por parte del Estado hacia las leyes que el propio Estado ordena hacia los pueblos indígenas. Profesora, tengo una pregunta. ¿Cuál sería el fundamento del juez para que no entren a asistir a las personas? Lo único que leí, porque no leí el expediente, ¿no? Estoy contando algunas cosas aisladas que yo creo que varias se las adjunté al WhatsApp del seminario, que además son escritos que me acercaron desde la APDH de Bariloche y que me acercó Orlando Carriqueo. Pero no tengo el expediente completo. Lo que entiendo, de acuerdo a unas declaraciones que leí, es que el fundamento que tienen es que, bueno, estas personas están cometiendo un delito. Primer tema, ¿quién dijo que es un delito? ¿Es un delito comprobado? ¿Se puede poner en riesgo la vida de las personas cuando ni siquiera hemos comprobado que es una usurpación? Si se comprueba que efectivamente este territorio es ancestral, lo cual todos sabemos que es muy probable que así sea. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Quién está poniendo en riesgo la vida de las personas? El propio juez, la fiscal que está participando y ordenando las medidas que está ordenando. Puede, una cuestión sobre la cual por lo menos uno de los seminarios tiene que trabajar. ¿Es constitucional que anticipadamente se ordene un desalojo cuando no se han probado ningún elemento para decir que hay una usurpación? ¿Es eso constitucional? No puedo dar la respuesta porque estaría dando la respuesta aparte del trabajo que tienen la obligación de escribir ustedes, no solo sobre los pueblos originarios, lo digo sobre cualquier otro desalojo. Pero además, hoy leía la observación número 7, 1 o 2 puntos, donde hablaba que el mismo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice, cuidado con los pueblos originarios sobre los cuales muchas veces se ordena desalojos que son desalojos forzosos. Y hablar de desalojos forzosos significa, esto lo dice también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, significa una grave violación de derechos humanos. Entonces, ¿puede un juez estar incurriendo en una grave violación de derechos humanos? Sí, claro que puede. El problema es si está incurriendo y está poniendo en riesgo la vida de cantidad de personas. Esto lleva a que se hiciera una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una medida cautelar, ¿no? Así se llama, que es una medida que se puede presentar cuando hay urgencia, y en este caso está en riesgo la vida de personas, cuando hay gravedad, poner en riesgo una vida es ya un hecho no grave, gravísimo, y además se utiliza cuando la situación puede tornarse irreparable. Si se lesionara
sin correr riesgo a la vida, pero se lesionara la salud de esa persona, su integridad psicofísica, y se está lesionando de hecho, ya eso está diciéndonos que es una situación irreparable. Profesora, entonces, sí. Una pregunta. Esta medida cautelar que se puso, según la experiencia, ¿qué tan eficiente y tan rápida puede llegar a ser una respuesta? Bueno, ese es un problema del sistema interamericano, aunque debo decir que ha agilizado mucho las respuestas. Por supuesto que uno dice, y bueno, y si no se expide ahora y pasa todo el fin de semana y se expide la semana que viene, ¿cuántos alimentos le queda a esas familias? ¿Cuánto van a poder sostener la situación? Y sí, es un problema. Lo mismo todos con mucha preocupación, digo, todos los organismos de derechos humanos, Pérez Esquivel, que yo les pasé a ustedes los formularios de la comisión, del pedido a la Comisión Interamericana para que intervenga, y también les pasé la nota de adhesión que presenta el Servicio de Paz y Justicia, presidido por Pérez Esquivel, digamos que es una persona muy prestigiosa por haber sido Premio Nobel de la Paz. Entonces, esto es urgente y la verdad es que es incomprensible, pero es gravísimo que haya esta actitud, sobre todo porque aquí quienes están poniendo en riesgo la vida es el juez, es la fiscal. Bastaría que ellos tomen una actitud. Todos, ¿qué le decimos? Se lo dijo la PDH Bariloche, antes se lo dijo el propio Orlando Carriqueo en representación de las comunidades, se lo dice Serpac, lo dicen todos. Lo que se pide es diálogo. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pide el diálogo y pide también, por eso es uno de los documentos de prueba que ustedes pueden ver en el mismo caso, que se permita la asistencia humanitaria. Y sin embargo, la cerrazón del fiscal, de la fiscal y del juez es asombroso. Es asombroso. Están poniendo en riesgo la vida de las personas por defender lo que ellos, sin ninguna prueba y anticipadamente, piensan que es propiedad de otra persona, poniendo el valor de la propiedad por encima del valor de toda una comunidad. Es decir, por donde ustedes lo analicen, es para mí una barbaridad desde el punto de vista legal. No sé si a alguien se les ocurre aquí, en este grupo, como para analizarlo, como para pensarlo, desde el punto de vista jurídico estrictamente, algún argumento con el que pudieran ellos sostener esta medida. A mí personalmente no se me ocurre ninguno. Acuérdense que en la medida cautelar no le dan un traslado directo al gobierno para que responda. Las medidas cautelares suelen ser inaudita parte, es decir, una vez que se presenta la comisión, porque como esto no estaba antes presentado, se presenta siempre ante la Comisión Interamericana, no ante la Corte. La Comisión Interamericana tiene la posibilidad de decidir. Y quiero señalar algo. Argentina fue condenada a inicios del año pasado, febrero del 2020, no recuerdo bien la fecha, quizá vos, Romina o Camila puedan recordar, del caso La Cajona. Pero fue a inicios del 2020. Y, sí, fue el inicio. Son casos similares, son casos análogos y que, como decía Petty, derivan del incumplimiento sistemático por parte del Estado de la normativa que el propio Estado dicta. Entonces, es una barbaridad. ¿Con qué, vuelvo a decir, autoridad política, con qué autoridad jurídica, con qué autoridad moral puede el Estado
ordenar un desalojo. No sé, tal vez Petty, Romina o alguien más quiera agregar o quieran refutar. Me parece que es la situación tan grave, tan urgente que Lidia dice que fue en abril del 2020. Que todas las reflexiones son importantes, además, bueno, en Neuquén han tenido muchos casos similares. Claro. Quien lo presenta al caso, a la medida cautelar, es justamente Juan Manuel Salgado, que antes nos daba algún dato biográfico Petty, para quien no lo conozca, Juan Manuel Salgado, que además lo presenta siendo él un representante del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Sí, lo que yo puedo opinar al respecto, digamos, es que en realidad nada de eso es inocente de lo que se está haciendo. Justamente la pregunta de por qué, con qué idea quieren encerrar a la gente ahí, es justamente para justamente dejarlo abandonado a su suerte, que puedan cansarse, o sea, siempre se juega al cansancio de la gente, en todas las luchas, no solamente en la lucha del pueblo mapuche, sino en todas las luchas se juega al cansancio, al desgaste, incluso a la pelea entre la misma gente, como para después entonces viene el Estado y ordena supuestamente. En este sentido, obviamente que lo que tenemos que tener bien claro es que cuando un territorio que es históricamente del pueblo mapuche, eso no podría negarse en la actualidad, porque todo ese territorio fue territorio del pueblo mapuche, tiene su historia también reciente de muerte, ¿no? donde en la zona de Cuesta del Ternero encuentran muerta a una Lamien Quintupuray, que casualidad, aparece muerta en su cama con tiros en su cuerpo, su hijo que después recurre también, pero cómo se va a caer del caballo, ¿no? Y qué casualidad se cayó del caballo, se pegó en la cabeza también, todo eso que se argumenta, y así sucesivamente, de manera que permanentemente lo que nunca se investigó concretamente lo que pasó con esos hermanos ahí muertos por resguardar su espacio territorial, y luego viene toda la apropiación que hoy exigen como propiedad privada, y esta cuestión tan fuerte, digamos, de cómo los gobiernos son serviles a los proyectos extractivistas en todos los aspectos, y no les está importando defender la vida del pueblo, de los integrantes de las comunidades, porque justamente nosotros vamos con otra idea. O sea, en esta idea, digamos, de cómo se contrapone también la concepción de vida comunitaria, de territorio comunitario, digamos, a la idea de la propiedad privada, donde el propietario es un millonario y que puede hacer lo que quiere, incluso comprar voluntades, comprar testigos, digamos, implantar pruebas que van en contra de las comunidades, eso se ha hecho. Concretamente lo que está pasando en la comunidad Futachayén acá, están sitiados también, en este momento están utilizando un camino alternativo que es un camino muy malo para poder llegar al lugar donde están las familias de la comunidad Futachayén resguardando el territorio, un territorio que históricamente ocupó la comunidad para... Incluso hay gente que están enterrada en esos lugares, tiene un valor cultural muy importante, pero también un valor, el único espacio que les está quedando después de la apropiación de las costas de los ríos, que obviamente cuando alguien se apropia de los ríos, que deberían estar también abiertos a toda la sociedad, sin embargo, no hay una denuncia judicial inmediatamente a esos ricos y poderosos que se apropian de las costas y que luego nadie más puede acceder. Sin embargo, cuando las comunidades mapuches se organizan para recuperar esos espacios que les fueron propios a sus antepasados para la convivencia en la vida comunitaria, pero no
como algo separado del Estado y formar un Estado aparte, de lo que siempre también se propagandiza en contra, sino justamente para recuperar su vida cultural, que el Estado debiera estar resguardando, que el Estado debiera estar generando condiciones de reparación histórica, tanto daño que ha producido hacia el pueblo mapuche, por el cual estamos sufriendo una situación de aculturación profunda, ¿no? De evangelización ni qué hablar, porque ahí nos van como adormeciendo nuestras conciencias, y cuando hay hermanos conscientes de su ser, conscientes de su digamos, de su historia, entonces a eso sí hay que atacarlo, hay que hacer toda la propaganda en contra. Por eso vamos a encontrar los medios serviles que van a propagandizar en contra, títulos como por ejemplo, no sé, títulos así amarillistas que ponen, ¿no? Hablando en contra del pueblo mapuche, como por ejemplo, grupos mapuche causan incidente en Villa Mascardi y tomaron tierra en Vaca Muerta. O sea, así, o sea, mandan esos títulos como para, digamos, poner en contra a la sociedad de los propios mapuches, pintarlos como violentos, pintarlos como terroristas, cuidado con los mapuches. Entonces después la sociedad desinformada de la realidad repite y repite como loro, y reproduce el racismo, reproduce la discriminación, ¿no? Es muy terrible eso, ¿no? Por ejemplo, dice, la comunidad mapuche mantiene tomado terreno de Vaca Muerta. Entonces, cuando hablan de eso, de Vaca Muerta, ojo con los mapuches que vienen y o sea, nos acusan de estar en contra del progreso. Cuidado, porque nos vamos a quedar sin gas, sin petróleo, sin combustible, y hacen toda esa propaganda de manera que la sociedad se pone en contra de los mapuches. Sin embargo, lo que no se dice es que grandes empresarios se apropiaron de esos territorios en forma totalmente fraudulenta, en acuerdo con instancias organizativas del Estado, que firmaron, ¿no?, entre gallo y medianoche la entrega de esas tierras, cuando al otro día quisieron llevar los animales, ya estaba cercado, puesto un candado que es de propiedad privada. Imagínense. Entonces, las comunidades que se empiezan a levantar en lo que hoy es Vaca Muerta, la lógica es decir, aparecen por debajo de las tierras porque ahora hay petróleo. Y antes porque había posibilidad de sembrar trigo en lo que hoy es Buenos Aires, y allá entonces también en su momento aparecíamos por debajo de las piedras y queríamos también defender derechos, ¿no? O sea, siempre los mismos argumentos para poder desestimar el derecho ancestral que tenemos, el derecho constitucional que nos ampara, y que realmente hace casi imposible, digamos, la proyección en muchos de los casos, ¿no? En nuestra situación, en total indefensión, muchas veces jurídica, porque, por ejemplo, la comunidad Futatrayén, el Estado se niega a inscribir su personalidad jurídica, y es una obligación del Estado, no es un favor. El Estado debe inscribir, no debe reconocer. Quien reconoce a otro mapuche es otro mapuche, la organización propia del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, en ese sentido también se ha ganado juicio, por ejemplo, en Neuquén, en los gobiernos anteriores, en el tiempo de Sovich, dijo no más comunidades, había prohibido la constitución de comunidades, y la justicia federal falló a favor de la Confederación, y ese juicio también lo llevó adelante Juan Manuel Salgado, ¿no? Esa es una de las digamos, elementos jurídicos que nos amparan y dice concretamente que tenemos el derecho a la autoidentificación, ¿no? Claro que no cualquiera puede decir yo soy mapuche, tenemos que tener relación histórica, tenemos que tener relación familiar, digamos, histórica. También en ese sentido hay conceptos concretos que nos llevan a autoidentificarnos como perteneciente al pueblo mapuche, ¿no? Entonces uno que se apropió del territorio no puede declararse mapuche porque tenga el territorio. De lo contrario, para nosotros es un huinca, y no todos los no mapuches son huinca para nosotros también. Todos son conceptos que se van analizando, se van difundiendo,
y tenemos bien claro, ¿no?, como pueblo mapuche, quiénes son los enemigos del pueblo mapuche, justamente porque el bien preciado, digamos, para nosotros, para la proyección de nuestra identidad cultural, de nuestro conocimiento, hoy está en disputa por grandes terratenientes, que son, digamos, generalmente son extranjeros los que se apropian de los territorios y ahora vienen por el agua. Y ahí es donde queremos hacer también conciencia a la sociedad también, ¿no? Un bien común, un bien, es vital para todos los seres humanos. Sin embargo, están cercando todas las fuentes de agua, ¿no? Benetton y tantos otros que hoy se quedaron con lagos enteros. Y sin embargo, a ellos los dejan ahí tranquilitos. Lewis, que se quedó con el lago escondido. Lewis. Sí, estamos ya cerca del cierre de la hora. Quiero agradecer muchísimo a Petty, que sepa que las puertas imaginarias de esta aula están abiertas. Bueno, siempre Romina es un acompañamiento permanente y nos va aportando desde su conocimiento. Yo antes de cerrar quería marcar dos cosas. Una, que vamos a leer la Convención 169, ahí se habla de que es obligatorio la consulta, el diálogo, la participación, todo lo que falta en estos desalojos, todo lo que falta. Es decir, estamos nuevamente en incumplimiento de la ley por parte del Estado. Por otra parte, quiero agradecer por todo el aporte. Creo que algo que decía Petty al principio respecto de Facundo, Civilización o Barbarie, es un ideario del grupo hegemónico que hace pensar que tal modelo es el modelo ideal, y que pensaba que el modelo ideal era Europa o era Estados Unidos, y que todo lo que era propio nuestro era bárbaro. Esa concepción es la concepción colonizadora que, como bien señaló Petty, ha permanecido a lo largo del tiempo. Muchas veces se habla de los avances europeos, pero pocas veces se estudió, y yo creo que hay muchos ejemplos de los avances que tenían los pueblos originarios. En alguna ocasión, Romina, Camila, se acordarán que leímos, por ejemplo, que había conocimientos que tenían aquí, por ejemplo, el del número 0, que Europa en el momento que vino acá, digamos, a conquistar 1492, no lo tenía. El número 0 se incorpora después. Por dar un ejemplo, pero la cultura nahual, por ejemplo, ya lo tenía. Y así podríamos seguir. Entonces, ojo con esto de cuál es el progreso, cuál es la cultura. Y creo que hoy, que estamos al borde del riesgo toda la humanidad por el cambio climático, por todos estos problemas, en realidad también tenemos que volver a aprender de los pueblos originarios, porque ellos siempre propusieron una concepción ecológica. Y en nombre de ese progreso se destrozó a la naturaleza, y hoy los que estamos en riesgo somos la humanidad entera, ¿no? Entonces son momentos muy importantes para repensar, porque bueno, en esto va en juego la historia misma de la humanidad. Nuevamente, Petty, muchas gracias, y muchas gracias, Romina, que también lo ha hecho posible, y a todos ustedes que estuvieron acompañando, los 55 que están en este momento acompañándonos. Petty, no sé si querés decir alguna palabra y ya nos despedimos. Bueno, yo orgullosa de Milamien, mi hermana mapuche, que obviamente, como siempre también decimos, los mayores tienen que formarse, capacitarse en otro conocimiento, sin dejar
de lado su propio conocimiento, su propia identidad, y la Romy lo hace muy bien en ese sentido, y es va a ser una futura, digamos, defensora de los derechos, obviamente, del pueblo mapuche, y ya lo está haciendo ver en estos espacios, y en muchos espacios en los que hemos estado compartiendo. Agradecer a todos quienes estuvieron escuchando, haciendo preguntas, y decirles que puse yo ahí, nosotros hemos elaborado en forma también intercultural un libro que se llama Comefelen, Plan de Vida Mapuche, digamos, y ese libro también te da mucha información, así como hay también los informes del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que son del 2010, 2011, pero que no dejan de tener vigencia, todo eso que estuvo pasando en ese momento en la actualidad, así como invitarles a que puedan acceder a esos videos que yo mencionaba antes, que están en RTN, Radio y Televisión de Neuquén, que se llaman Mapuche Kimun, y donde van a encontrar mucho material visual y está muy interesante. Ahora está nominado también para un premio que está muy interesante, y donde nosotros tenemos una hermana mapuche también ahí dentro de lo que es el RTN, y de adentro trabaja también para la proyección del conocimiento mapuche, y de todo lo que tiene que ver con la difusión desde nuestra propia historia, conocimiento, ¿no? Para poder llevar cierta claridad en muchas de las cosas a la sociedad en general. Esas herramientas virtuales, herramientas de comunicación, que son sumamente importantes, ¿no? Ahí también poder decirles que hemos elaborado mucho material que tiene que ver con lo educativo, así que muchas cosas también hay para indagar de lo que vamos produciendo, y que no tienen mucha repercusión porque justamente al Estado no le interesa difundir todo esto que vamos produciendo. Si nosotros no lo difundimos o no lo hacemos conocer nosotros mismos, es muy difícil que llegue. El CMEFELEN, el libro, está siendo muy consultado en distintos espacios educativos, y eso nos alegra mucho, mucho, ¿no? Así que un agradecimiento también a ustedes y un saludo muy grande, esperando muy también esperanzada. El lunes, por ejemplo, acá en Neuquén va a haber una reunión y estamos esperanzados de que el lunes el gobierno provincial diga sí, vamos a hacer el relevamiento territorial. Pero siempre aparece algo que nos embarra, porque nos prometieron que sí, que va a haber una reunión, va a haber un diálogo, hay un acuerdo firmado, pero muchas veces lo que se escribe con la mano se borra con el codo, en muchas cosas, ¿no? Que, donde para nosotros la palabra es digamos, es fundamental, cuando se hace lo escrito tampoco se cumple. Así que en ese sentido, mucha esperanza de que la sociedad en su conjunto pueda tener este acercamiento a través de estas instancias y otras muchas, para poder proyectarnos juntos, ¿no? Pueblo mapuche y sociedad no mapuche, en una idea del resguardo territorial que nos contiene a todo, y este territorio que está siendo explotado al máximo, de manera que no todos, o sea, no todos recibimos los beneficios supuestamente de Vaca Muerta, pero sí todos estamos recibiendo la contaminación, los movimientos de tierra que se están dando que nunca se dieron, o sea, también tomar conciencia en eso, ¿no? Así que muchas gracias. Chao, chao, muchísimas gracias a vos, Betty, gracias, nos estamos viendo. Bueno, Peucayal, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.